Bien, buenos días, ¿cómo están? Agradezco mucho la instancia, lo digo además con la satisfacción de ver que hay un proceso de trabajo con un fuerte énfasis en la metodología y en la posibilidad de una construcción que sutileza tras sutileza permita ir configurando esta idea de monitores para la Asamblea Constituyente. Lo digo porque me parece que hoy día el escenario de disputa respecto a la posibilidad de Asamblea tiene mucha relación con las posibilidades de organización. Y por tanto, si la metodología es fuerte, si hay un trabajo constante, si logramos que la musculatura de este proceso se vaya configurando, no tengo ninguna duda que va a acontecer. Digo esto como introducción por una razón muy sencilla, porque lo que voy a argumentar es que me voy a situar en el momento actual, me voy a situar en el momento o en el periodo al que corresponde el momento actual, en el cual quiero fundamentar la idea de que efectivamente estamos en un proceso en el cual hay una altísima probabilidad de éxito de una asamblea constituyente, es decir, hay una alta probabilidad de que no le quede otra a la élite política que convocar una asamblea constituyente, entendiendo que ninguna élite política en la historia ha querido convocar una asamblea constituyente. Partamos de esa primera base. Por eso aquí, olvídense de las intenciones, ¿no? O sea, da lo mismo si Michelle Bachelet o quien quiera usted quiere una asamblea constituyente. Nunca nadie ha querido una asamblea constituyente que está en el poder, porque una razón muy simple: yo delego en ese momento el poder hacia el soberano y por tanto pierdo el poder que había logrado todo proceso de construcción de un político, ¿ya? Y esto lo digo sin una valoración negativa, simplemente es real, es un proceso de usurpación de poder de otros. Todo político es un tipo que logró usurpar exitosamente poder que estaba en otro lugar, porque si no hubiese esa usurpación, todas las personas tendrían la misma cantidad de poder. Entonces el líder, por definición, es eso. El político tiene que ser, y un buen político además, tiene que ser un gran saqueador. Por eso cuando uno, fíjense por ejemplo lo que pasó el otro día, lo que le pasó a Giorgio Jackson con Bombalé. Fíjense lo que pasó, todo lo que dijo Bombalé es una idiotez, pero el efecto social que va a producir eso es contra Giorgio Jackson, porque el comportamiento de Giorgio no fue suficientemente violento frente a la violencia. Y por tanto la gente dice, bueno, entonces este no es un usurpador, no es un líder. La palabra héroe en Grecia significaba originalmente saqueador de caminos. Ese es el origen de la palabra héroe. Entonces, la política requiere esa dimensión muy dura, donde ¿cuál es el momento de usurpación más importante de Lagos? No solo cuando él apunta a Pinochet, sino que en ese mismo programa él hace dos gestos fundamentales. Él apunta a Pinochet y le habla directo a Pinochet y se pone a la altura del usurpador principal, sino que además dice, vengo a hablar por 15 años de silencio. ¿Ya? El equivalente a Neruda, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, ¿ya? Y él dice eso para decir que en el fondo lo que él va a pronunciar en ese instante, muy Lagos, digamos, lo que va a pronunciar en ese instante es la primera vez que alguien habla durante toda la dictadura. Hay una gran usurpación de la voz de todos. La Concertación es una gran usurpadora del proceso social de los años 80. Un resumen muy simple. El año 80, la doctrina que inspiraba a la dictadura, el año 78, 79, 80, la doctrina que inspiraba era: tenemos metas, pero no plazos. El calendario se había suspendido porque lo que importaba eran las metas, y por tanto esto podía durar 10, 15, 20, 30, 40, daba lo mismo. Es el escenario de agitación y convulsión social el que obliga, el que configura el triunfo de lo que dentro de la dictadura se llamaban
el sector de los blandos de la dictadura. Los blandos empiezan a tener cierta importancia contra los duros cuando empiezan las protestas. Y ahí se abre la negociación con sectores políticos que habían sido simplemente clausurados, con la democracia cristiana, con el Partido Socialista, y empiezan las reuniones con los que estaban en el país, con lo que encontraban. Hay mucha gente que ustedes seguramente conocen que fue a alguna de esas reuniones, ¿ya?, en representación de lo que había, porque la verdad es que muchos no eran ni militantes ni nada, sino que como que ya no había mucha gente en los partidos, de repente había que ir a una reunión con no sé quién y qué sé yo, y empieza un proceso de negociación. Y ese proceso de negociación se traduce políticamente, pero es social. Es una problemática social. El momento de usurpación final es el momento del plebiscito. El plebiscito sirve de usurpación política a una acumulación de impugnaciones sociales. Y la Concertación hace brillantemente ese proceso de lograr usurpar el proceso de movilización social. Tal y como Michelle Bachelet, no tan brillantemente lo hizo, pero lo hizo, logró usurpar el proceso de movilización social de 2011-2012 en su campaña del 2013. Ella, como persona, no la Concertación, ella era la única capaz de ejecutar ese acto porque tenía suficiente confianza como para poder hacer ese acto de usurpación de un modo suficientemente blando. Los grandes líderes del mundo son grandes usurpadores, entonces. Y por tanto, lo que vamos a ver ahora, mientras estamos acá, es que hay muchos que tienen claro que hay que usurpar el proceso constituyente. Y no tenemos que tener frente a eso una postura simplemente moral. Y no tenemos que tener por ningún motivo frente a eso una postura moralista. Porque la moral no nos salvará de esta situación. Cuando uno entra en una postura moralista, pasa a ser cómplice de los triunfadores. Porque lo único que hace uno es establecer a través de la postura moralista que mi derrota tiene un valor digno, un valor, cualquier valor que ustedes quieran. Pero resulta que muchas veces, gracias a esa justificación, yo pude no luchar lo suficiente. Yo pude quedarme tranquilo. Gran parte de la responsabilidad de lo que ha terminado por ser, por ejemplo, la Concertación, de lo que ha terminado por ser, que ya se empieza a configurar con más claridad en esta semana, la nueva mayoría, gran parte de la responsabilidad está también en nosotros, que permitimos que eso acontezca. Entonces, la postura moral simplemente no es la fórmula. Pues bien, analicemos entonces por qué, y esto es el argumento de la clase, por qué el proceso de impugnación actual, a mi juicio, terminará en una asamblea constituyente. Y por qué la disputa entonces se va a terminar por traducir en la colonización o descolonización de esa asamblea constituyente. Ese es el argumento grueso que voy a señalar. A ver, veamos una característica decisiva, a mi juicio, en términos de síntoma de la crisis del último tiempo, de los últimos años en Chile. Partimos con una crisis relacionada con un tema medioambiental por el proyecto de Uraicén. Uno tiene que mirarlo con mucho detenimiento porque el tema medioambiental en Chile importa muy poco. Los chilenos no somos ecologistas, ni mucho menos. Y además era un proyecto que queda en un lugar donde no vivía nadie, por tanto tampoco podíamos decir que era un problema territorial. La mayor parte de las protestas ocurrieron además lejos del proyecto. Entonces uno tiene que decir, ahí explotó otra cosa. Explotó el malestar con las grandes empresas. Empieza a aparecer el tema de las grandes empresas. Esta idea de que las empresas van y deciden que aquí se instalan, allá, no tienen problema en establecer cuál es su nueva residencia. Luego aparece la crisis de educación.
La crisis de educación básicamente se sustenta en la tesis de la mentira y la inviabilidad. Esos son los dos elementos fundamentales de la crisis educacional. La mentira, y por eso esto va a redundar en una crisis política, la mentira es la idea de que aquí todos sabemos que el orden de las normas no es real. Es ahí la impugnación del lucro. Porque el mismo Pinochet había dicho que no se podía lucrar con la universidad, y resulta que todos sabíamos que se lucraba. Y lo sabíamos con tranquilidad. Lo que los estudiantes lograron fue que nosotros dejáramos de estar tranquilos con eso. Que dejáramos de aceptar resignados el hecho de que fundaciones sin fines de lucro se pudiesen vender en 200 millones de dólares. Imagínense el carácter sobrenatural del hecho. Una fundación sin fines de lucro cuesta 200 millones de dólares. Entonces, logramos sorprendernos. Los estudiantes lograron comprender ellos, y esto es bien interesante, los estudiantes en enero del 2011, están todos los grupos relevantes políticos del estudiantado están en contra de la educación gratuita. Y los estudiantes 5 meses después, luego de un proceso parecido a este, con reuniones muy permanentes, constantes de discusión sobre el tema de educación, llegan a la convicción absoluta de que estaban completamente equivocados y de que tenían que hacer educación gratuita. Y se dan cuenta que el argumento que ellos mismos esgrimían de que la educación gratuita significa financiar la educación de los ricos, ¿ya?, es el mismo argumento que estaba dando la derecha. Entonces se produce un momento en el cual la educación pasa a ser vista como el lugar de una gran mentira. Resulta que nos seguían diciendo que la doctrina fundamental era gobernar es educar, y sin embargo nos cobraban por la educación y era un bien de consumo, como bien dijo Piñera, diciendo la verdad, que nos irritó porque era la verdad. Uno de los problemas que tuvo Piñera es que desinstitucionalizó, pero gran parte de sus desinstitucionalizaciones tiene que ver con el hecho de que cínicamente dijo la verdad. Recordemos que el cínico es aquel que dice lo políticamente incorrecto tal cual es. Nosotros lo usamos siempre como sinónimo de hipócrita, pero es justo lo contrario. El hipócrita es el que no dice lo políticamente incorrecto, lo esconde. El cínico es el que se ríe de lo políticamente incorrecto y no le importa. Entonces, él dijo, bueno, pero si esto es un bien de consumo. Y dijo la verdad. Entonces, de pronto todos dijeron, a ver, momento, o sea, claro, si yo todos los meses pago, evidentemente es un bien de consumo. Y además los estudiantes dijeron, ojo, le dijeron a sus papás, a ti te han dicho todo este tiempo que gracias a la educación yo tengo una oportunidad. Y yo salgo con deuda y resulta que la educación mía sirve de muy poco, buena o mala. Cuando ha sido buena, que ha sido un milagro, porque porque resulta que ha ocurrido en un entorno en el cual las condiciones educativas están malas, porque básicamente el sistema educativo chileno no estaba haciendo más que reproducir el orden social. El problema no es que la educación de los más pobres sea más mala. Si uno la analiza en términos técnicos, la educación, por ejemplo, municipal, es infinitamente mejor que el resto. Esto es algo que es bien importante decirlo, porque a ustedes a través de la prensa le han dicho todo el tiempo todo lo contrario. Los puntajes a igual nivel socioeconómico de los colegios municipales versus los particulares subvencionados son iguales, y los particulares subvencionados trabajan con un promedio de 15.000 pesos más por estudiante, o sea, tienen 30% más de presupuesto que el colegio municipal y sacan el mismo puntaje, por lo tanto la rentabilidad peso a peso es menor. Y en el nivel, y cuando tú sacas a los estudiantes del riesgo social, cuando tú vas a los sectores medios altos, en esos sectores el colegio municipal le va muy bien, no solo no le va mal, le va muy bien. Los mejores colegios del sistema son los municipales de nivel medio alto. O sea, en un entorno que no es de riesgo social, el colegio municipal logra sacar más puntaje que el particular de nivel alto. El medio alto le gana al particular alto, ¿ya?, trabajando
con una cantidad de dinero muy inferior, alrededor de un tercio. Esos colegios municipales en todo caso funcionan con más plata de la que entrega el ministerio, sino que el municipio correspondiente pone un poco más y es más o menos el equivalente al doble de lo que entrega el municipio. Por tanto, no es real. Hay mucho que cambiar, porque un sistema educativo bueno es aquel que hace que las condiciones de clase sean irrelevantes. Esa es la gracia. Esa es la gracia de un sistema educacional sano. Con muchas dificultades. A ningún sistema educacional en el mundo es perfecto. Con muchas dificultades, es una tensión permanente. Pero les quiero contar una anécdota al respecto. A los que les gusta el fútbol se acordarán de un jugador brasileño que se llamaba Raí, el hermano de Sócrates, que había sido un gran seleccionado brasileño, qué sé yo. Raí jugaba en los 90 en el Paris Saint-Germain. Jugó muchos años en Francia. Era una familia muy culta y todos deportistas y habían sido varios futbolistas, pero Sócrates era médico, eran dos profesionales, una familia muy extraña. Entonces, y le preguntan, un periodista chileno le hace una entrevista en el Mercurio del año 95, el año 98, y le entrevista, qué sé yo, la típica cosa que los periodistas chilenos le preguntan a los futbolistas extranjeros sobre puros jugadores chilenos. Entonces, ¿qué pensaba de Zamorano, de Sala, de qué sé yo? Entonces, pobre tipo, bueno, sí, son simpáticos, sí, juegan bien, sí, bueno, tienen un buen sueldo, digamos, o sea, bueno, estaban en eso. De repente, el periodista, bueno, por hacer algún gesto, le pregunta algo sobre él, digamos. Y le pregunta, y como no sabía mucho tampoco, el tipo le dice, bueno, ¿cuál es el momento más importante de su carrera? Le dice. Entonces el Raí le contesta, mire, el momento más importante de mi carrera es un día que yo entro a mi casa en París. Usted comprenderá que el club me ponía una casa bastante buena. Y entro a mi casa en París y mi hija está en la cocina tomando un té y comiendo unas galletas con una amiga del colegio. Están conversando, qué sé yo. Y yo entro, saco un poco de leche del refrigerador, me pongo a tomar al lado de ella, a conversar con las dos. Y llega la persona que trabaja conmigo, la empleada doméstica, y se pone a conversar con nosotros también. Y de pronto me doy cuenta que la niña que está con mi hija es la hija de la empleada doméstica, que es compañera de curso y que son amigas. Y yo pensé en ese instante que ese era el mejor momento de mi carrera, porque era el momento en el cual yo había logrado, a través de mi actividad, que era el fútbol, estar en un lugar donde eso era posible. Simplemente, digamos. Bueno, el periodista salió arrancando, por supuesto. Se acabó, claro. No sé. Felizmente, además, el cuerpo de deportes del Mercurio no es supervisado por el editor general del diario. Entonces, además salió. O sea, fue una cosa notable porque eso no habría salido normalmente. No hay nada peor que la prensa escrita. Es una cosa terrible. O sea, es muy irónico porque la prensa escrita originalmente, fíjense cómo cambia la historia, la prensa escrita fue la que permitió en gran medida la Revolución Francesa. Hubo 40 años de desarrollo del periodismo escrito que permitieron en gran medida construir el clima de la Revolución Francesa. Resulta que terminamos en el momento en el cual el periodismo escrito era uno de los grandes conspiradores contra los cambios. Pues bien, entonces tenemos un escenario en el cual teníamos la educación que empieza a ponerse en el corazón del asunto y que se articula a través del concepto de deuda con otras problemáticas. Durante el movimiento estudiantil hay una crisis de verdad, ¿sí?, que se manifiesta en el hecho de que los estudiantes logran hacer crisis en la principal institución de producción de contenidos de la sociedad, que es la televisión. La institución que más cae en el 2011 es la televisión, en credibilidad. Y por tanto, el lugar donde se configuraba lo real, la tele para la mayor parte de la gente era el lugar de la realidad. Yo miraba la tele y decía, esto es la realidad. De pronto pasa a ser la mentira. Se produce naturalmente.
sin organización social. Se produce en el momento en el cual, por ejemplo, los entrevistados se empiezan a negar a dar entrevistas a los canales por el uso que se hacía de esas entrevistas. Hay un reportaje emblemático en Contacto donde muchos analistas somos entrevistados, muchos líderes estudiantiles son entrevistados sobre el movimiento estudiantil, y resulta que el reportaje era sobre los encapuchados. Y el reportaje, muy bien realizado, con muy linda edición, con muy buen cine incluso, era básicamente demostrar cómo Santiago se había convertido en Sarajevo. Y con entrevistas a los estudiantes. Entonces, muchos bloquean la posibilidad de dar testimonio, pero además ocurre en la calle. Los reporteros salían a las calles y las personas en la calle, no los estudiantes, personas cualquiera, no les daban las entrevistas o directamente los insultaban, o los gritoneaban, o los escupían. Y por ahí, por el 20 de julio, ¿ya?, del 2011, los canales se ven obligados a dar un giro. En el matinal del 13 llevan un día en la mañana a Camila Vallejo y a Francisco Figueroa, y ellos están en pantalla con solo una pausa entre medio, sin interrupción de ningún otro tipo, sin un móvil, sin nada, 1 hora 40. A mí me llaman, me acuerdo el 25 de julio más o menos, me llama un periodista de Canal 13 y me dice: oye, ¿sabes que estamos haciendo una nota? ¿Qué sé yo? Entonces le digo: no, sabes que yo no, tú ya sabes, qué sé yo, que no le estoy dando a los canales de televisión abierta, qué sé yo. Me dice: no, me dice, sí, este reportaje es sobre lo que no hemos mostrado del movimiento estudiantil. Entonces le dije: mira, bueno, pero dame alguna garantía. Entonces me dijo: ya, voy a ver cómo lo hago. Si yo, me llama después una amiga mía, me dice: oye, me llamó este tipo que me conoce, que me dijo que hablara contigo, qué sé yo, efectivamente. Me contó toda la historia para triangular un poco. Entonces, ok, le dije: ya, dile que venga al centro y yo le voy a mostrar, digamos. Y ahí yo le mostré las 1800 horas por la educación, que no había sido cubierta. Ahí le mostré cuando los muchachos pintaban, muchas veces después de las marchas iban a pintar los mismos rayados que habían hecho ellos mismos u otros muchachos en las calles. Le mostré un poco ese otro lado los canales se ven obligados a abrirse porque sabían que la crisis tenía que ver con la mentira. Y empieza a aparecer la sospecha en ese momento. La sensación de la sospecha con lo que pasaba en las versiones de la élite, en el fondo. Y esa sospecha se transforma en decepción total con el caso La Polar. El caso La Polar es muy importante. El caso La Polar es muy importante porque es muy masivo y porque tiene la forma de la traición. No es solo el fraude, no es solo que me engañaron, sino que la repactación históricamente en Chile ha sido el lugar donde yo, deudor, voy a pedir perdón. Voy a pedir disculpas por mi actitud y me hacen un favor repactándome y me dicen: bueno, pero tendrá que pagar un poco más. Y yo, cristianamente pecador, digo que está bien. Que por supuesto, de hecho. La penitencia. Y de pronto yo descubro que no solo la empresa no odiaba las repactaciones, sino que les gustaban las repactaciones. Y de pronto descubro que no solo le gustaban las repactaciones, sino que además las hacía sin preguntármelo. Y de pronto descubro que no solo lo hacía sin preguntármelo, sino que se lo había hecho a 1 millón de personas. Y que todos éramos del mismo nivel socioeconómico. Y que entonces había 1.900.000, 800.000 hogares en los cuales esto había acontecido a igual nivel socioeconómico, donde se concentra una población que tiene el ingreso suficiente para endeudarse y al mismo tiempo tiene la posición social en Chile suficiente para no poder impugnar nada. El lugar perfecto donde abusar, en el fondo. Esa traición significa un gran dolor
porque además la escena del consumo para los chilenos se había transformado en la escena de la fiesta. Era el lugar donde yo disfrutaba. Y de pronto descubro que resulta que en esa escena pasaba algo parecido a lo que yo sentía que pasaba en la escena del trabajo, pero que yo ya lo había terminado por aceptar, que era la traición, la usurpación, el robo ilegítimo, además, porque la usurpación política debe tener una virtud, y es que es legítima. La legitimidad no significa que la usurpación sea buena, significa simplemente que yo la acepto. Yo dominado la acepto. La acepté en algún momento. Voy a decir una cosa impopular, pero Pinochet fue legítimo. Porque gran parte de los chilenos, aunque no estaban de acuerdo con él y habrían votado en su contra, probablemente mucho antes incluso del plebiscito, no hacían nada para estar en contra. Y por tanto, en la práctica operaban legítimamente. Respondiendo también un poco a lo que fue un llamado muy humano, pero muy poco político de Allende. Cuando Allende dice, no se levanten, porque es peligroso, hace un llamado humano, pero políticamente permite el proceso de usurpación también. Porque además igual había gente que se iba a levantar, y lo único que hacía era dejar a esos que se iban a levantar sí o sí, más solos todavía. ¿Sí? Sí, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que todo lo que tú quieras, y eso es humano, eso es lo humano. El punto de fondo es que tú te puedes levantar incluso sin armas. Tú te puedes levantar y salir 1 millón de personas a la calle sin armas justamente, y tú sabes que existe una cosa que es ya más complicada, que es operar con la legitimidad justamente. Por ejemplo, gran parte de todo este proceso que ha pasado ahora, los muchachos, los estudiantes han sido muy activos, pero los estudiantes han cometido un error, que no lo cometieron en el 2011, lo han cometido después, que ha sido la incapacidad de ritualizar el proceso de impugnación que ellos comandan. Una cosa es que tú logres sacar 200.000 personas a la calle, y otra cosa es que tú logres ser significativo. El movimiento 15M en España es un movimiento de muy pocas personas, que parte con 30 personas, después con 500, nunca llega a tener una marcha de 100.000 personas, nunca. Y el movimiento 15M lo que hizo fue un fuerte trabajo ritual de demostrar la porquería que ellos veían al frente. Esa era la sensación. Y ellos lo lograron establecer. Y lograron incluso transformarse en un partido eficaz. Que hoy día está tercero en las encuestas, que le están dando durísimo, ¿ya? Y han logrado que baje un poco, porque estaba prácticamente segundo. Pero el partido existe ya. Entonces, hay un momento en el cual tú tienes que ritualizar, y eso se puede hacer muchas veces sin armas. Es difícil, pero requiere organización social que, digamos, hoy día es muy complicada, pero que debemos resolver, pero que hasta el año 90 en Chile existía. Sí, la gran dificultad de Pinochet era que había organización social. Ese fue el problema. Y ojo, y él invirtió mucho en organización social también. Fue muy eficaz todo lo que hicieron a través de SEMA Chile, por ejemplo. Muy eficaz. Las juntas de vecinos. Incluso los programas de empleo, el PEM y el POG, fueron programas de empleo que suponían orgánica. No eran simplemente gente sin nombre ni apellido que llegaba y le daban un programa de empleo, sino que los metían en una red. Cuando la gente dice es que la UDI hizo un trabajo popular, miente. La UDI lo que hizo fue ocupar el trabajo que hizo Pinochet. La UDI llegó a las poblaciones cuando las poblaciones ya habían sido trabajadas por el pinochetismo popular, como se denomina técnicamente. Y obviamente es distinto llegar a hacer la pega desde cero a cuando tú ya tienes el corazón latiendo. Cuando tú llegas a la población y en la población tienes un 10% de la población que es pinochetista dura, bueno, se puede trabajar fácilmente, de hecho. Fácilmente. Y llegar al 15, al 19% no es nada de raro, porque tener 10% duro te facilita la posibilidad de tener un 10% blando rápidamente. Entonces, la disputa que se dio en ese instante tenía mucho que ver con la organización social.
¿Dónde se sustentaban los líderes de la concertación en los 80? Lo que iba a ser la concertación después. En la organización social. Iban a las reuniones en las poblaciones, iban a las ollas comunes, a las ONGs que estaban trabajando en terreno, a las capillas que estaban abiertas para favorecer la discusión. O sea, hay que entender esa dinámica. Nota al pie. La estrategia de usurpación de ese proceso, del proceso moral de la dictadura por parte de la Iglesia fue notable. No de la Iglesia que hizo la pega, porque la Iglesia que hizo la pega la hizo. Pero resulta que, aquí tenemos la gran ironía, de que cuando vino Juan Pablo II a Chile, la izquierda, les pongo un símbolo muy claro, le hizo un disco, no sé si se acuerdan, un disco bien bonito, ¿ya? Por la visita del Papa anticomunista a Chile. Los comunistas le hicieron un disco al Papa anticomunista. Porque es un proyecto del Papa Juan Pablo II a nivel mundial, un proyecto anticomunista, vinculado con Reagan, con Thatcher, ese era y con Israel. Ese era su entronque. Claro, lo que pasa es que la Iglesia dijo, yo no me voy a mamar lo que nos mamamos en España, que nosotros apoyamos la dictadura y después no teníamos fieles. Y se produjo un destape cultural y las leyes posteriores y qué sé yo, no vamos a aceptar eso. Y aceptaron entonces cuando aparecieron los grupos que, no por manipulación, sino que grupos de la Iglesia que honestamente hicieron esfuerzos importantes, hicieron la vicaría, ¿ya? Hicieron un tremendo trabajo. Esos grupos que honestamente lo hicieron fueron aprovechados por los grupos conservadores para jugar los dos partidos al mismo tiempo. No olvidemos una cosa muy simple. El Papa Juan Pablo II visitó a Pinochet un año antes del plebiscito. En visita oficial de Estado. ¿Ya? O sea, si queremos un dibujo, salió al balcón con él. Entonces, o sea, imagínense lo que significa. Imagínense cuánto lo analizaron en el Vaticano. No, eso no ocurrió por casualidad. Los tipos dijeron, oye, nos vamos a ir a meter con un dictador. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué es más importante? Y dijeron, es más importante ir y estar ahí. Incluso a condición de que podamos santificar el proceso. Entonces, hay grandes procesos de usurpación que son exitosos. Bueno, el 2011 esos procesos de usurpación empiezan a entrar en crisis. La usurpación transicional, dictatorial y transicional, empieza a entrar en crisis. Los estudiantes dicen, nos están mintiendo, la educación no sirve para lo que nos dicen que sirve, los pobres siguen pobres, los ricos siguen ricos, los ricos siguen cada vez más ricos, la educación no está sirviendo. Y además nos están endeudando. Y aparece entonces la sensación de abuso. Y en ese momento la palabra abuso es reemplazada en nuestro léxico político por la noción de lucro. Y ahí se plantea una crisis importantísima. Ustedes pueden entender que una sociedad con una economía de mercado demonice el lucro. Es inviable. Cuando eso acontece es que yo escribo el libro que se llama El derrumbe del modelo, porque digo, a ver, momento, una sociedad no puede vivir en esa inconsistencia. Lo primero que hace cualquier sociedad es legitimar los grandes triunfos de los aspectos que han triunfado en su modelo de funcionamiento. Si lo que triunfó es el mercado, lo primero que se hace es legitimar el mercado, que es todo lo que ocurrió durante muchos años. Si el lucro queda deslegitimado, esa sociedad va a entrar en crisis. Y efectivamente entra en crisis. El sistema político podría haber agarrado esa crisis y haber dicho, ¿sabe qué? Esta crisis es de modelo económico y no de modelo político, así que ¿a mí qué? Fíjense lo que les voy a decir.
si Jaime Guzmán hubiese estado vivo, Jaime Guzmán habría entregado el modelo económico. Y les explico por qué. Jaime Guzmán odiaba el libre mercado. Odiaba el libre mercado. La razón por la cual Jaime Guzmán hace una constitución donde el libre mercado es tan fuerte es porque cuando él llega al gobierno se da cuenta de que el golpe lo habían hecho los del libre mercado. Se da cuenta de eso, se da cuenta que el golpe está organizado por Merino y por Edwards. Esos son los organizadores del golpe, los demás personajes secundarios. Merino y Edwards. Merino, que no era ni siquiera el almirante en jefe de la Armada, sino que tenía que ser un golpe interno, y lo hizo, y además se toma la ciudad a lo Franco, ¿sí? Se toma territorio, y él hace, y Edwards, que está coordinando la acción con Estados Unidos. Ese es esto, por favor, no es esto está desclasificado por Estados Unidos, qué sé yo, y no es ninguna hipótesis ya, de ningún tipo, o sea, es un hecho. ¿Ya? Más aún les puedo contar, yo cada 6 meses más o menos entro a la página web de la CIA, es muy interesante, y la página web de la CIA hace 10 años atrás, en un momento tenía una pestañita que decía trabajos de la CIA en el exterior. ¿Ya? Y tú entrabas y había un mapa, y aparecían puntitos donde habían actuado en el exterior, y había un puntito que decía Santiago 1973. Tú pinchabas y decía la acción de la CIA para... ¿sí? Explícito, o sea, estoy hablando de una cosa completamente explícita. Bueno, esos son los organizadores del golpe. Guzmán cuando llega se da cuenta que él no tiene nada que discutir en eso. Y a él lo que le interesaba era, en el fondo, profundizar. Él tenía una idea de doctrina autoritaria, que era una profundización de Portales, en el fondo. Era agarrar la lógica de Diego Portales y profundizarla todavía más autoritaria todavía, más explícitamente autoritaria. La de Portales tenía un elemento vitalista, o sea, Portales confiaba en el autoritarismo del día a día y dejaba que las cosas estuvieran un poco sin tanta norma. En cambio, Guzmán quería ya un diseño. Y Guzmán llega y dice, bueno, tengo que lograr hacer síntesis entre el elemento político que a mí me interesa y lo que ya está instalado en la dictadura. Y él entonces busca la manera de conciliar la visión autoritaria en la política con la visión libre mercadista en la economía. Y busca la manera, y encuentra además la manera. Encuentra la manera en la doctrina de la Iglesia. En una doctrina que incluso pertenece mucho a la doctrina social de la Iglesia, una cosa muy notable, que él logra transformar algo que podía tener un contenido social en una cuestión autoritaria. De ahí viene el concepto de Estado subsidiario. Él se da cuenta que el Estado subsidiario le puede permitir esta idea liberal del gasto focalizado del Estado, solamente en los grupos más pobres, dejando todo el resto al mercado, con el hecho de una organización de base basada simplemente en las necesidades, en el dolor, en las problemáticas, y no basada en la expansión política. Las personas que se organizan estén organizadas en organizaciones intermedias que nunca apelen al poder, en el fondo. Esa es la idea. Que si hay una asociación de skaters, no hay problema. El problema es si el tipo del skater quiere ser diputado. ¿No? Ese es el problema. Entonces la organización tiene que ser intermedia. Los grupos tienen que estar despolitizados, los estudiantes tienen que preocuparse de sus pruebas, los trabajadores tienen que simplemente preocuparse de sus relaciones laborales individuales. Y su organización tiene que más o menos tener que ver con la posibilidad de que se le den algunos beneficios y qué sé yo, y tener un buen 18 de septiembre, en fin. De eso se trata, de despolitizarlo, todo. Esa síntesis, Guzmán la empieza a trabajar, la logra tener rápidamente lista, pero a Guzmán lo que le interesaba es el autoritarismo.
Si Guzmán hubiese estado vivo en el 2011, habría dicho, a ver, momento, si este problema no es de la política, este es el problema de las empresas, la gente se enojó con las empresas. ¿Ya? No vamos a poner en juego el sistema político por esta cuestión. Entreguemos la cuestión, no pasa nada. El sistema educativo lo diseña Guzmán, es bien interesante. Lo diseña Guzmán. Pero el sistema educativo no le gustó a los conservadores al principio, porque los conservadores chilenos algo de respeto han tenido en la historia por la educación. Algo, no mucho, pero algo. Juan José Osa, en la reunión, está en archivo, en la reunión, primera reunión sobre el modelo educativo nuevo que se iba a diseñar, Guzmán llega con la propuesta de más o menos lo que tenemos hoy día, y Juan José Osa le dice, después cuando termina de exponer, Guzmán le dice, mira Jaime, le dice, esto que nos acabas de mostrar es una perversión. El cuento corto es que 5 años después están todos convencidos del modelo de Guzmán, 10 años de todo en el gobierno de la dictadura, 10 años después están todos convencidos en todo el sistema político, 15 años después lo están profundizando, y 20 años después lo están defendiendo de los movimientos sociales. Esa es la magnitud de la transformación. Pues bien, ¿por qué les digo que Guzmán habría hecho eso? Porque se habría dado cuenta de que si yo ponía en el sistema político defender el modelo económico tal como estaba, lo que iba a terminar pasando es que el sistema político iba a entrar en crisis. ¿Qué es lo que termina pasando? Y lo que ha pasado en todo este proceso es que el sistema político se puso a defender algo que no podía sostener, y el sistema político entró en crisis también. Y los nervios que sostienen al sistema político, esa nervadura, resulta que hoy día quedó en evidencia que también tiene la forma del mercado. Y el mercado termina por destruir también entonces al sistema político, su propia destrucción. Y migramos de una crisis de modelo a una crisis sobre la distribución de poder en Chile. Sobre por qué el poder está donde está, si no hay ninguna legitimidad para que esté donde está. Y eso es una crisis política de fondo, porque tiene que ver con que los chilenos de pronto dicen, pero ¿cómo yo hablaba con los políticos? Y resulta que el político no era cartero mío, sino que era cartero de los empresarios. Y yo no era el dueño a través de mi voto del político, sino que el empresario era dueño a través de su dinero del político. Entonces hay una gran mentira aquí. Esa es la crisis que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido la reacción de del grupo más conservador de la sociedad chilena? La única reacción que les queda, y no es nada de tonta, es, ya que no se puede sostener todo en pie, que no quede nada en pie. Esto es bien interesante, ¿eh? Los grupos conservadores son siempre mucho más radicales que los grupos no conservadores. La conservación es tan importante que están dispuestos a todo. Esos grupos conservadores normalmente tienen un nivel de conciencia de clase muy alto, a tal punto que pueden verse en el camino perjudicados por sus propias acciones, sin importarles, con tal de salvar su proyecto. Vamos a decirlo de un modo moralista, podríamos decir incluso que son honestos. Claro. Consecuente. Agustín Edwards es el principal empresario afectado del modelo económico neoliberal en Chile. Él y su familia era la familia más rica de Chile desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Pusieron el modelo neoliberal y se fue al carajo su riqueza. ¿Quién la defiende? Él. Él defiende sin dudar un solo segundo. Una obra muy interesante de teatro que se hizo en Chile, que es originalmente argentina, donde actúan solo hijos de o exiliados o personas a favor de la dictadura,
que fueron muy activos y qué sé yo, personas muy convencidas, o por un lado o por el otro, para tratar el tema de la dictadura desde los hijos. En esa obra de teatro hay un caso de un muchacho que él dice, mi papá era pinochetista, dice. Desde el año 73 hasta el año 88, él estuvo cesante. No pasó un día en que él no dijera que Pinochet era lo máximo. Eso normalmente no existe. Pero en ese grupo conservador, donde hay algo tan importante que hay que mantener, eso sí se hace. El grupo conservador tiene que, cuando ve de hecho que algo logra vencer su resistencia, debe traicionarse para poder seguir existiendo. El 21 de mayo es notable. El 21 de mayo es una escena terrible para los conservadores. Arturo Prat era el militar, el marino más detestado por la élite. Arturo Prat había demandado al Estado de Chile como abogado. La primera demanda al Estado de Chile es de Arturo Prat por el maltrato a un compañero de armas que iba en un barquito llamado Covadonga, el señor Condel, que había tenido un problema familiar por el cual lo habían sacado de la Armada. Y él lo defiende y gana el juicio. A tal punto que cuando se produce el combate naval, la primera reacción de la élite chilena, y ustedes pueden ver la prensa de la época, es de sorna, de ironía. Con este tipo medio loco, ¿ya? ¿Para qué había hecho eso, digamos? Y cuando el asunto es cubierto por los medios internacionales como una gran gesta, y cuando el pueblo de Chile encuentra entonces en Prat un nombre relevante de lo que es una actitud patria, los conservadores dicen, maldita sea, estábamos yendo para el lado equivocado. Y agarran el 21 de mayo y lo transforman en lo que tenemos hoy día. Entonces, hay que efectivamente entender que aquí hay un proceso más delicado. ¿Y qué está haciendo el grupo conservador hoy día? Dice, bueno, mire, ¿sabe qué? A mí me encanta cuando todo el orden está totalmente legítimo. Cuando el orden empieza a estar un poco ilegítimo, y hay grupos impugnadores que tienen legitimidad, a mí eso me preocupa mucho. En ese caso, yo lo que necesito es que la sociedad esté en el electroplano. Es decir, que no haya nadie con legitimidad. Pero nadie. Porque si nadie tiene legitimidad, nadie, ¿cuál es el problema de que esté Jovino Novoa? Ninguno. Si todos valen lo mismo. Todos son igual de ladrones. Ustedes en la última semana, se han visto en prensa, he salido a defender, en una ironía para mí en la historia, a Peñalillo. Incluso me llamó un tipo cercano a Peñalillo para agradecerme. Le dije, no, si no es un favor, le dije, si no es un problema de análisis nomás. Porque lo único que quería hacer el punto era que quería hacer los matices. O sea, me parece que no podemos caer en el jueguito de que todos son iguales. Los tipos daban boletas, efectivamente, qué sé yo. ¿Para qué daban boletas? Para poder trabajar en la pre-campaña de Michelle Bachelet. Para eso daban boletas. ¿Ya? Y resulta que, claro, nadie dice que eso estaba bien, estaba pésimo. Pero un momento, estamos hablando de que están jugando la tercera división. Pues. ¿Ustedes creen que los empresarios le piden boletas a los grandes, a los peces gordos? Eso no existe. Lo hacen a través de contratos oficiales y formales con sus empresas de abogados y qué sé yo. O lo hacen directamente con el modo antiguo, un almuerzo con un cambuchito lleno de billetes. 20 millones. Al tiro, claro. Y al tiro 20 millones, no 1,2 millones cada mes, o sea... ¿Ya? O sea, claro, y después una transferencia directa, qué sé yo, y mandáis la plata de las Islas Caimán, mucha la plata está en las Islas Caimán, la mandáis a otra cuenta de las Islas Caimán, con la tarjeta de crédito acá de las Islas Caimán tú puedes sacar la plata, o sea, es fácil. Entonces, hay que hacer una distinción. El señor Peñalillo hizo a mi juicio unas reformas pésimas, pero trató de hacer algo.
y presionaron tanto a Bachelet que Bachelet lo traicionó por completo. Y al menos tuvo la dignidad de salir y decir: no acepto ni una cuestión porque esto me dolió. O sea... Entonces, claro, lo tiraron ahí y ahora le van a seguir dando, además. O sea, ya está en el suelo, los tipos, démosle hasta que quede muerto, bien muerto. ¿Ah? Así de simple. Porque además, la última tesis que escuché, por ejemplo, es que no, lo que pasa es que todos estos gallos cercanos a Peñalillo andaban vendiendo en todas las empresas a Bachelet sin que ella supiera. Y resulta que, y cobraban ellos y nadie se sabe, parece que estos gallos se enriquecieron, están millonarios. Esa es la tesis. Están millonarios. Esa es la tesis que me dijo hace 2 días, me tenía que entrevistar, justo antes me dice esto Matías del Río. ¿Y de dónde? ¿Cuál es el dato? O sea, ¿de dónde? Digamos, ¿de dónde salió eso? Es darle como caja en el suelo. O sea, además ahora, como ahora ser millonario es un problema, de hecho, fíjense que Luxemburgo después del 2011 leyó muy bien la situación y ya no es el hombre más rico de Chile. No porque no tenga la plata, sino porque ya la distribuyó, la escondió, y ahora está como quinto. Estaba primero duplicando al segundo. ¿Ya? Y en un año, de pronto quinto. Entonces, como ser rico no es tan bueno hoy día desde el punto de vista de la legitimidad, entonces ahora no solamente es un derrotado político, sino que además es rico. Entonces, ¿qué es lo que quiere el grupo conservador? Lo que quiere es que no quede nada en pie. Cuando el movimiento estudiantil tenía legitimidad, ¿qué fue lo que hicieron? Pues estos cabros se están defendiendo ellos mismos. Lo que quieren es plata para ellos. Eso fue lo que dijeron. Después el INJUV, que defiende a los jóvenes de Chile supuestamente, hizo un gran informe para decir que los jóvenes chilenos no sabían nada de política y por tanto, si no sabían nada de política, ¿cómo podían hacer un movimiento social político legítimo? Entonces, esa es la tesis, que no quede nada en pie. Y por eso la tesis de la crisis política es una tesis que es bien interesante, porque la crisis política, si no tiene objeto concreto, ganan los conservadores. Me explico. Esta crisis no ha tenido objeto, no tiene un lugar definido. Ha sido crisis educativa, ha sido crisis de regiones, ha sido crisis con las empresas, ha sido crisis política, ha sido crisis de la UDI, ha sido crisis del Partido Socialista, ha sido crisis del gobierno, ha sido crisis de Bachelet. La última crisis es una crisis de corrupción. Fijemos bien dónde está la crisis. Porque si no, esto va a seguir flotando y va a acabar con todo. Y al final, cuando se acabe todo, la gente ¿qué va a decir? ¿Sabe qué? Yo lo único que quiero es que esta cuestión se estabilice. Y ahí aparece, adivinen qué, el orden. El orden. Hay que estabilizar esto porque es el caos. ¿Ya? Llevamos 4 o 5 años de caos. Lo único que han hecho todos estos tipos que critican es caos. Y entonces el país deja de crecer, usted deja de tener empleo. Necesitamos orden. Y ahí emerge de nuevo Portales. La figura de Portales es extraordinaria porque vive cuando está en crisis. Porque su rescate es el orden. A menos que uno logre depositar la crisis en el lugar adecuado. ¿Cuál es ese lugar adecuado? El lugar adecuado es que esta es una crisis de 2 grandes cosas. Uno, de la herencia de la dictadura. O sea, esta es una crisis de la dictadura, para ser preciso. Una crisis de la dictadura porque nosotros nos convencieron de que lo único que había que combatir respecto a la dictadura era la herencia de los derechos humanos. Y a través de un contenido moral nos quitaron toda la política. Concentrarnos en el tema de derechos humanos ha sido un mecanismo en el cual nosotros nos olvidamos de educación, nos olvidamos de las pensiones, nos olvidamos de la ISAPRE, nos olvidamos de la obra de Pinochet, del código minero, del código de agua.
de la Constitución. Entonces, modelo. El modelo de sociedad, el modelo económico, el modelo político, la cultura que promovemos, las instituciones que están adelante y las que están detrás. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, esto es una crisis de la élite. Estamos todos convencidos como país de que esta es una muy mala noticia, toda esta crisis. Si la crisis no es de nosotros, es de la élite. A nosotros no nos ha pasado nada malo, de hecho. Lo que pasa es que ahora sabemos lo que nos estaba pasando. Eso es todo. ¿Eso es malo? Es doloroso, obvio. Es doloroso saber que yo iba a la fiesta del mall y yo pensaba que lo estaba pasando bien y me estaban cagando. Obvio que es doloroso. Es natural. Pero bueno, pero ¿qué? Está bien, si yo quiero garantizarme que no tener conciencia es una opción en la vida, y uno puede decir, bueno, quiero morirme sin tener la conciencia, ok, pero nadie me garantizaba más que no me enterase nunca. El problema es que me enteré ya me enteré, ya me dolió. Después de que me dolió, ¿cuál es el problema? Nada, pues. Sencillamente le tengo que dejar de creer a ese. Hay problemas operacionales, yo tengo que hacerme cargo de mi responsabilidad política, ya no le puedo delegar a este conjunto de tipos mis cosas respecto a la sociedad. Y eso es un poco incómodo porque tengo que empezar a preocuparme de venir a cosas como esta, tengo que empezar a participar más en mi barrio, tengo que participar más en, ojalá, todas las instituciones que pueda, tengo que salir de mi ámbito más privado. ¿Pero qué tiene de malo realmente eso? Si uno va a la salud pública chilena, va a ver que un conjunto de enfermedades que tenemos están relacionadas con el proceso de malestar social. Chile tiene el mayor diagnóstico, la mayor epidemia mundial de depresiones, tiene la mayor epidemia mundial de trastornos de déficit atencional, mal diagnosticado, pero no es verdad. Y en tercer lugar, tiene un aumento al doble desde el año 95 a la fecha de la tasa de suicidio. Chile nunca ha sido una cultura de mucho suicidio, las culturas de suicidio tienen una serie de atributos, digamos. Hay lugares donde es honroso suicidarse, Japón, hay lugares donde es normal suicidarse porque básicamente hay problemas biológicos obvios. Los países nórdicos tienen un pequeño problema, no tienen luz de día durante la mitad del año, digamos, entonces hay un problema obvio que no produce ciertas hormonas y sencillamente está en depresión, digamos, o sea, no hay mucha manera de resolver el problema. Pero no es el caso, nosotros tenemos un clima muy benéfico, 4 estaciones marcadas, existían, por lo menos ahora todavía no llega en el otoño. Ya no llueve, qué sé yo, bueno, pero... y efectivamente teníamos un clima que es muy benigno para la vida, para un espíritu vitalista. La mayor parte de las sociedades donde se cumple altos estándares de calidad de vida, donde la gente es muy feliz, lo pasa bien, qué sé yo, son países con climas como el que tenemos nosotros, un clima mediterráneo, el sur de Italia, el sur de España, el sur de Francia, Grecia, qué sé yo, son lugares donde ese clima es muy, muy, muy agradable. Nosotros tenemos ese clima. Bueno, no hay ninguna justificación más allá del hecho de que hemos depositado en lo privado la resolución de problemas que son públicos. La gente tiene que salvarse. Toda la gente te describe la siguiente escena cuando tú lo investigas. Te dicen, mira, toda la gente que está a mi alrededor está mal ahora y yo creo que va a estar peor pasado mañana. Pero yo voy a estar mejor. Entonces, ¿cómo uno se explica eso? Cuando le preguntas a los chilenos, ¿son felices? Te dicen que sí. Tú le preguntas, ya, ¿y tu familia, tus hermanos son felices? No. ¿Tus papás son felices? No. ¿Tus amigos son felices? No. O sea, bueno, eso sí que es ser infeliz, pues. O sea, yo me siento feliz, pero a mi alrededor hay solo devastación. Tú me dices, bueno, pero tus vecinos, ¿cómo les ha ido? A mis vecinos no les ha ido bien.
pero tú, ¿cómo ves tu futuro? No, yo lo veo bien, porque yo... Pero ¿cómo? Si tu barrio es homogéneo, o sea, maldita sea, si lo que le pasa a la gente que está alrededor tuyo, lo más probable es que te pase a ti, lo más probable es que usen hasta la misma pasta de dientes. Vivo en una sociedad hipersegmentada donde las manzanas son muy parecidas. Tu biografía es muy parecida probablemente a la que tienes del viejito que está al lado. Y si el viejito que está al lado no lo van a ver sus hijos y qué sé yo, probablemente tampoco a ti te vayan a ver tu hijo, o sea, no, es lo mismo. Entonces, esa despolitización, eso es despolitización. Cuando yo voy a buscar un colegio a 3 kilómetros de distancia, estoy despolitizado. Porque lo que yo podría hacer es ir a tocar la puerta del colegio que está cerca y decirle, mire, sabe que yo soy del barrio, no tengo mis hijos acá, pero quiero participar de este colegio. Para saber cómo es y para poder arreglarlo. Entonces, sí, pero es que usted no pertenece a la comunidad educativa, no me importa. Así que hagamos un comité barrial para tomarnos el colegio. Porque tenemos que tener control sobre este colegio. Y si eso ocurre, a poco andar yo digo, bueno, me puedo hacer responsable de lo que pasa en el colegio, sé cuando está bien, cuando está mal, mis hijos que vayan al colegio que les corresponde, el colegio que está cerca de su casa. ¿Por qué hay tacos en la mañana y en la tarde? Bueno, porque de 4 personas en la casa salen 3,5. ¿Qué ciudad puede aguantar que en 1 hora y media el 80% de la población que está en sus casas esté en la calle? ¿Sí? No hay forma de hacer autopistas, no hay manera. La gente, las ciudades normales, la gente sale, caminará y llegará a los colegios. Los trabajos, efectivamente, no hay forma de sectorizarlos demasiado. Hay forma. Si trabajáis para el líder, podrían ponerte en el supermercado que te queda cerca, ¿no? Total, tiene supermercado en todas partes, maldita sea, y va a ganar lo mismo en todas partes. O sea, podrían tener la gentileza, ¿no? Pero claro, pero ya, ok. Pero en general, el trabajo es el trabajo y habrá que ir donde haya que ir, pero para estudiar no tiene sentido. Entonces, hoy día tenemos una oportunidad. Hay una crisis de la élite. No es problema nuestro. Al contrario, agrandemos el problema. Porque lo que importa de la crisis de la élite es que se podría caer, y con esto voy a cerrar esta primera parte, se podría caer la doctrina principal. ¿Cuál es la doctrina principal de todo esto? Que me la planteó, de hecho, recién un participante de acá me lo comentó. La doctrina principal de esto es una doctrina de Diego Portales, en la versión cínica, y también de un sector de la oligarquía chilena del siglo XIX, que era un sector muy decente, que tenía la misma tesis, pero con modificaciones, y la voy a explicar la modificación. La tesis de Diego Portales es que no se le podía dar el poder a la gente porque eran toda una tropa ignorante. Y por tanto, había que tener un gobierno centrado en una especie de despotismo ilustrado. Él muy ilustrado no era en todo caso, pero estaba ahí. Inteligente sí era, en todo caso. Bueno, ok. Esa tesis fue repetida de un modo muy diferente, voy a insistir en ese punto en todo caso, por Andrés Bello, Sarmiento, toda la élite intelectual que forja el sistema educacional público. Porque ellos forjan el sistema educacional público para, justamente, terminar con el problema. Dicen, aquí hay un problema, hay que hacer una gran transición a la producción de un espacio público donde la gente pueda ir al espacio público con la capacidad para tratar estos temas. Y hay que forjar un gran sistema educacional. Por eso, la educación nunca ha sido una prioridad realmente. Por eso la educación ha sido la gran reforma de los últimos años, una reforma para producir capacitación y no educación. Claro, que la gente trabaje, que sea productiva, pero no que piense. O sea, aquí hay cuestiones que son muy simples. Todos dicen la matrícula se multiplicó gracias a la construcción de las universidades privadas y en la matrícula del 71 en las universidades se volvió a tener recién el año 87. Perdimos 16 años de educación. No inventen cosas. La matrícula del 71, la cantidad de matrícula universitaria de Chile del año 71, cantidad de estudiantes del 71, recién se recupera en el 87. Cantidad absoluta, o sea, estamos hablando de que además una sociedad demográficamente más grande, además.
sea, todavía proporcionalmente era menor. Recién en el 87 perdimos 16 años de educación y resulta que nos convence la misma concertación que estaba contra Pinochet de que la gran expansión de la matrícula hay que reconocer que se hizo gracias a las leyes del año 81 y las universidades privadas. Por supuesto, claro. Entonces, de eso estamos hablando. Pues bien, entonces, no es casualidad que la educación haya sido una zona de crisis, no es casualidad que el movimiento educacional se haya politizado, porque lo que está de trasfondo es eso, la politización a través de la educación, y no es casualidad que se le haya golpeado fuertemente a ese movimiento para despolitizarlo. Esto no es casualidad. Y no es casualidad que la educación sea vista como simplemente una herramienta. El otro día estaba con un conjunto de embajadores latinoamericanos exponiendo sobre el tema de la Asamblea Constituyente, pareció lo que hemos conversado acá, y ellos entonces el embajador de Uruguay me dice, oye, pero la educación chilena, qué sé yo, los indicadores internacionales no son malos, me dice, por ejemplo, la prueba PISA de Chile es la mejor de América Latina. Entonces le digo, sí, le digo, efectivamente es la mejor de América Latina, pero déjeme decir una cosa que a ustedes seguramente les va a encantar, le digo, porque se va a dar cuenta de un pequeño detalle. En Chile tenemos el doble de horas de clase que el resto del continente. En Chile cerramos todos los cursos que no tuvieran que ver con lo que mide la prueba PISA. Achicamos historia, acabamos con educación cívica, pusimos como electivo arte y aumentamos ¿qué cosa? Lenguaje y matemática. ¿Para qué? Para que no fuera bien en la PISA. Entonces nosotros podemos tener un problema donde cada vez estamos ocupando menos palabras, pero tenemos un buen puntaje de lenguaje en la prueba PISA para lo que es el continente. Y vamos al Banco Mundial y le decimos, mire, yo he avanzado. Pero, señor, usted está todo el día haciendo solo eso. Y me dijo, claro, me dijo, tienes razón, me dijo, porque nosotros hicimos ahora el equivalente a ustedes de tercero y cuarto medio, me dijo, acabamos de hacer un bachillerato artístico. Los últimos 2 años tienen un gran bachillerato artístico. ¿Ya? Y claro, y bajamos un poco en prueba PISA. Bueno, le dije, obvio, que estáis dedicados a otra cosa. Pero ¿qué probabilidad hay de que salga un muchacho en Chile hoy día que sea artista si no tiene ultras condiciones económicas para poder hacerlo? O si no hace para mí un sacrificio sobrehumano cuando el niño llega a las 5 de la tarde a la casa sin haber tenido nada de actividad artística en el colegio y lo tiene que llevar a otro lugar para poder hacer de muchacho un artista. No olvidemos que el sistema antiguo de educacional, que era tan malo, nos dicen, forjó a Neruda, forjó a Mistral, forjó a De Roca, forjó a Claudio Arrau, a Nicanor Parra, forjó científicos, ¿ya? Y en colegios de provincia. Mi abuelo era compañero de colegio de Neruda en Temuco, y Neruda era famoso ya a los 14 años. Gran parte de los poemas que están publicados cuando él cumple 18 estaban hechos a los 14 años. Y él ya era conocido no solo en la zona, sino que además ya le pedían poemas en revistas internacionales para ponerlo. Un niño que había estudiado primero en la séptima región, en la octava, perdón, y después en Temuco, en el Liceo de Temuco. Entonces, a ver, tengamos un poco de conciencia respecto a lo que significa todo esto, y aquí hay esta crisis educativa, una crisis profunda, que tiene que ver con la política. Esos son los objetos que están en crisis, y si nosotros nos hacemos cargo de ese objeto y entendemos el proceso cómo va, y por eso la siguiente parte nos vamos a concentrar entonces cómo este proceso decanta necesariamente en un proceso constituyente y de asamblea constituyente, ¿ya? Si entendemos dónde está el problema, y si logramos traducir el diagnóstico de este problema, podemos hacer un gran aporte a la posibilidad de una asamblea constituyente. Entonces vamos a hacer un pequeño alto y volvemos en unos 20 minutos para hacerlo.